Bueno, hasta acá hemos visto el equivalente, cómo reemplazar una parte del circuito. La mayoría podría estar conforme ya. Uno podría decir, bueno, ya está, ya sé cómo reemplazar, sé cómo sacar un equivalente que me permite trabajar. Inclusive sé que ese equivalente hasta puedo hacer un ensayo. Sé que en un caso práctico puedo hasta hacer un ensayo, teniendo cuidado, por supuesto, de controlar las corrientes que no sean demasiado grandes, con una carga. Entonces podría determinarlo ya. Entonces, sí, bueno, ya estoy conforme, ya más o menos vi de qué se trata. Pero siempre hay los Contreras. En todo curso están. Entonces, siempre alguno va a decir, ¿y el equivalente de Norton? Bueno, lo que vamos a hacer en el video es ver el equivalente de Norton. Entonces, para eso, recordemos que a ese bipolo lineal, activo, con elemento activo y pasivo, todo lo que ya dijimos, lo vamos a representar por un circuito equivalente que en lugar de tomar una fuente de tensión con una resistencia en serie, es decir, una fuente de tensión real, lo vamos a reemplazar, de acuerdo a Norton, con una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. En lugar de hacerlo directamente, como hicimos el equivalente de Thevenin, contrastando el modelo de Norton con el circuito original que yo quiero reemplazar, vamos a tomar un camino alternativo que de todos modos nos va a permitir también establecer una relación entre una fuente de tensión y una fuente de corriente. Lo que vamos a hacer es establecer la dualidad, digamos, o la equivalencia entre el equivalente de Thevenin y el equivalente de Norton. Entonces, si estos dos circuitos son equivalentes entre sí, los dos van a ser y este circuito es equivalente al circuito original, podemos decir que el equivalente de Norton también es equivalente al circuito original. Propiedad transitiva, si uno quiere. Entonces, si este es el circuito propuesto por Norton, que sería una fuente de corriente con una resistencia en paralelo, y este es el de Thevenin, y tiene que ser equivalente, el ensayo a circuito abierto de los dos tiene que dar el mismo resultado. Entonces, el ensayo a circuito abierto de Thevenin ya lo habíamos visto. La diferencia de tensión a circuito abierto era directamente la tensión de Thevenin. En el caso de Norton, cuando yo mido a circuito abierto, significa que no hay ninguna corriente. Como no hay ninguna corriente que salga del equivalente, ni que entre, toda la corriente producida por la fuente tiene que circular por la resistencia, y entonces la tensión medida entre A y B a circuito abierto puedo decir que es igual a la corriente de Norton por la resistencia de Norton. Entonces, la corriente de Norton por la resistencia de Norton es igual a la tensión de Thevenin. Eso por un lado. Y después podemos ver que las resistencias son iguales. Porque también, cuando el circuito está pasivado, o sea, si pasivamos el circuito, en el caso del equivalente de Norton, lo que hacemos para pasivar es dejar el circuito abierto, porque es una fuente de corriente. Entonces, el equivalente de Norton pasivado me quedaría directamente una resistencia que sería igual a la resistencia de Norton. La resistencia equivalente, vista de terminales, sería directamente igual a la resistencia de Norton. Mientras que en el equivalente de Thevenin ya hemos visto que como se reemplaza la fuente por un cortocircuito, porque es una fuente de tensión, la resistencia equivalente vista de los terminales coincide con la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, la resistencia de Thevenin y la resistencia de Norton son iguales. Con esa consideración, podemos reemplazar por la resistencia de Thevenin. Entonces, ahí me queda una formulita para transformar fuentes. Además, recuerden, ahora lo vamos a puntualizar un poco mejor, pero recuerden que nosotros habíamos calculado en algún momento que la corriente de cortocircuito era igual a B de Thevenin dividido la resistencia de Thevenin. O sea que también podríamos calcular el valor de la corriente de cortocircuito, que después lo vamos a hacer en la filmina que viene. Lo importante es que podremos transformar una fuente una con respecto a la otra teniendo estas consideraciones. Es decir, si calculo la corriente de la fuente, lo vamos a hacer para dos fuentes cualquiera. Lo vamos a hacer después, pero entonces lo que tendría que hacer sería
poner que la tensión de la fuente de tensión tiene que ser igual a la resistencia interna por la corriente de la fuente de corriente. Con ese cambio, ya puedo transformar una fuente de tensión en una fuente de corriente y una fuente de corriente en una fuente de tensión. Es decir, la corriente de Norton la puedo pensar como la tensión de Thevenin dividido la resistencia de Thevenin. Pero vale tanto para el equivalente de Norton como para cualquier transformación entre una fuente de tensión y una fuente de corriente. El valor de la corriente de la fuente la obtengo como la tensión de la fuente de tensión dividido la resistencia interna. Y lo mismo para el Thevenin, digamos, que podríamos reemplazar, si tuviera la fuente de corriente, podríamos reemplazar la tensión de Thevenin, o la tensión de la fuente que sea, por la corriente del equivalente de la fuente de corriente por la resistencia. De Thevenin o de Norton, da lo mismo, pues son iguales. Más adelante, esto se va a complicar un poquito, porque las fuentes van a ser fuentes de corriente alterna, y por lo tanto, el elemento que vamos a incluir no va a ser más una resistencia, sino otro elemento que tenga en cuenta los efectos de las corrientes y tensiones variables en la inductancia y en el capacitor. O sea, una impedancia, después lo vamos a ver cuando veamos corriente alterna. Pero la forma de conectar y la forma de pensar es exactamente la misma. Por eso cuando yo di con anterioridad el método de los nodos, yo le había dicho que lo que el método por ahí sugiere es reemplazar las fuentes de tensión que te aparecen en el método por fuentes de corriente. Nosotros lo hicimos sin reemplazarlo, porque justamente no lo di a propósito esta conversión de fuente, para no inducirlos a que les resultara difícil de aplicar el método. Ahora, como ya sabemos aplicar el método, lo podemos hacer. Por supuesto que se tiene que seguir cumpliendo en el cortocircuito, que lo mencioné recién, ¿no? Entonces, si yo hago el ensayo de cortocircuito en el equivalente de Norton, toda la corriente, como la diferencia de tensión acá es cero, un conductor ideal, toda la corriente que me inyecta la fuente circula por el cortocircuito, nada va a circular por acá. Por acá, la corriente es cero, porque la diferencia de tensión en la resistencia es cero. Por lo tanto, la corriente de Norton la puedo obtener como la corriente de cortocircuito. Es decir, que de un circuito, si yo quisiera, sin calcular el equivalente de Thevenin, calcular el equivalente de Norton, lo que tendría que hacer sería calcular la corriente de cortocircuito en terminales. Eso, por definición, sería la corriente del equivalente de Norton. O sea, el valor de la fuente de corriente. Bueno, por supuesto, en el equivalente de Thevenin, si hago el cortocircuito, lo puedo pensar como el cociente entre la tensión y la resistencia. Eso me daría la corriente de cortocircuito. O sea que, en general, entonces, podemos transformar cualquier fuente, por ejemplo, una fuente de corriente, con un determinado valor IS, y con una resistencia R en paralelo, entre los terminales A y B, la podemos transformar en una fuente de tensión. La polaridad tiene que coincidir con la polaridad de la fuente de corriente, entre A y B, donde el valor de la tensión que voy a poner es directamente el valor de la corriente de la fuente por la resistencia. Y el valor de la resistencia que uso es el mismo valor que tenía el equivalente. Esto se puede hacer para los dos lados, o sea, puedo ir de una fuente de corriente a una fuente de tensión, o de una fuente de tensión a una fuente de corriente. Da exactamente lo mismo. Esto se conoce como conversión de fuentes. Bueno, un poco para cerrar, lo que vamos a hacer es volver al problema del circuito y vamos a encontrar el equivalente de Norton. Vamos a encontrar las ecuaciones, los números no importan, ¿no? Entonces, vamos a realizar el circuito abierto, el ensayo de circuito abierto, para ver que son equivalentes. También podría realizar el ensayo de cortocircuito, no hay problema. Pero como yo ya tengo los datos del ensayo de circuito abierto, pues ya lo tenía de antes, este ensayo de carga que habíamos hecho, vamos a usar lo mismo para obtener el equivalente Norton. Entonces, del ensayo de circuito abierto, lo que tenemos sería la tensión de Thevenin, que era 9 voltios, o la tensión de circuito abierto, pero a su vez, esa tensión,
como el interruptor está abierto, es igual a la caída de tensión interna en la fuente. IN por RN. Ahí tendríamos una primera expresión. Y después, la corriente por la carga, cuando el circuito está cerrado, la estudio con este circuito cerrado, IL, y sería igual a la corriente de Norton menos la corriente derivada por la resistencia interna, que sería la tensión en bornes dividido la resistencia. O sea, acá tenemos una cierta tensión, ahí está la polaridad. Esta tensión que tenemos acá sería la tensión de la carga. La tensión de la carga dividido la resistencia interna me da la corriente drenada, por llamarlo de alguna manera, una corriente que va derivada, que es interna a la fuente. Y por lo tanto, la corriente de carga, que es la que yo entrego, es igual a la corriente que entra, que sería la corriente de Norton, menos la derivada. Esta sería la segunda ecuación. Bueno, lo podremos trabajar un poquito esto. O sea, multiplicamos por Rn y lo reacomodamos. Y me queda que la resistencia de Norton sería el cociente, perdón, la resta de las tensiones dividida la corriente de la carga. Que esto es lo mismo que ya habíamos tenido antes, ¿no? O sea, otra forma de ver que las resistencias son iguales. El valor de la corriente en el equivalente de Norton lo puedo obtener directamente como V de Thevenin dividido resistencia de Thevenin. Que por otra parte me serviría para conocer en el circuito original cuál sería la corriente cortocircuito. En este caso serían los 9 voltios dividido la resistencia de Thevenin, que ya la habíamos calculado antes, era 0,25, pero se puede calcular acá. La resta de las dos tensiones es 0,5, o sea, lo vamos a notar así queda completito. La resistencia de Thevenin es igual a 9 volt menos 8,5 volt, que sería 0,5, dividido la corriente de carga que vale 2, o sea que la resistencia de Thevenin vale 0,25 ohm, o un cuarto lo podemos pensar. Entonces acá cuando sacamos la cuenta sería la tensión de Thevenin, que es 9, dividido un cuarto, 9 por 4, 36 amperes. Esta sería la corriente de Norton, y también sería la corriente de cortocircuito, o sea, acá yo hice un cortocircuito. Esta no se haría un valor muy grande porque tiene distintos elementos, no es una fuente sola, hay distintas cosas. La corriente de cortocircuito puede ser grande o no, dependiendo cómo esté constituido el circuito. Bueno, pero ahí está presentado. Nosotros la parte de Norton prácticamente no la vamos a utilizar. Si aparece algo, vamos a utilizar un equivalente de Thevenin, porque por ejemplo, puede ser que en vez de utilizar todo un circuito, nosotros digamos, bueno, este sensor está conectado en un circuito de medición, cuyo equivalente de Thevenin es tal equivalente, digamos, como para no tener que estudiar todo el circuito electrónico. Entonces por ahí es útil para ese tipo de cosas. Por ejemplo, un sensor de temperatura, yo lo podría estudiar y podría sacar un equivalente de Thevenin del circuito donde lo voy a conectar. Entonces, estudio las variaciones, por ejemplo, de una tensión, simplemente estudiando las variaciones de resistencia. Todo el circuito lo reemplazo por un equivalente. Para eso lo vamos a utilizar. Bueno, vamos a preparar ahora un par de temas que se relacionan con potencia y les sigo subiendo videos. Suerte.